Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Qué tal ha sido su fin de semana? Hola, Adi, ¿qué tal? Hola, hola, muy bien, súper contenta, ya con mucha energía ahorita, recargada del fin de semana de Ok, trabajo, pero súper bien, súper bien. ¿Y tú? sí, también, y sí, es muy curioso esto de otra vez disfrutar el fin de semana o de vivirlo de otra manera. Ayer, de hecho, una persona, me decía, yo les pregunté, ¿cómo va su fin de semana? Y me decían, pero es que ya es igual, o sea igual lunes, que domingo, que sábado. Y yo les comentaba, ¿no? Creo que para mí, y creo que lo mismo pasa contigo, Abby, tenemos ya una rutina que hemos hecho, ¿no? Sí. De lunes a viernes, que de alguna manera el fin de semana sí lo tomamos de otra manera, ¿no? Otra vez vuelve a ser lo que era el fin de semana, aunque saliera, ¿no? Que era como más de Ujú, descanso, más de hacer cosas de casa, ¿sí? Y eso ujú. es lo que me está pasando a mí, ¿no? Sí, 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 igualmente a mí. Ahí ando arreglando las plantas y viendo qué falta, si hay que pintar algo, no sé. Pues es como que más de mantenimiento. Exacto. Yo ayer, por ejemplo, dije, o sea, no voy a agarrar la computadora para nada, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí, sí, sí. porque Ujú, ujú. decía, tengo que darme ese espacio de ya, o sea, desconectar de esto que estoy haciendo. Entonces, ya, un descanso, ¿no? Claro, Un sí, 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 descanso. definitivamente. Pues Bueno, vamos a empezar con el día de hoy. Hoy, además, vamos a tener un invitado muy interesante. Pero mientras, Abby, cuéntanos qué onda con el día de hoy, con la energía del día de hoy, los números. bueno, hoy es 27 de abril del 2020 y bueno, haciendo esta suma nos da un número 17, que si lo dejamos en un solo dígito es un 8. Justamente hablaba yo con Dalia la semana pasada que casi este número 8 no se ha manifestado. Además de que siempre está muy ligado con la parte de la materialidad, ¿no? Con la parte material en que es un día donde la energía está muy fuerte y la materia se puede, digamos, más bien todo lo que estamos en nuestros proyectos o todo lo que pensamos lo podemos llevar a esta materialidad, a esta fisicalidad, ¿no? A que lo tengamos. Ujú. No quiero hablar en específico que es únicamente la parte económica, sino que en todos los sentidos que puedas tener el alcance de tomarlo, ¿no? Y sin dejarnos de olvidar de que esta energía también tiene que ver el equilibrio con la parte espiritual y con la parte material, ¿sí? Y me voy a centrar como que en este número 17, que es muy interesante porque ya hemos platicado que el número 1 tiene que ver mucho con la parte del ser. Y el 7 que también tiene que ver con la parte del conocimiento del ser, pero más, más de la manera introspectiva. Pero sigue teniendo como que esta energía 7, el hecho de que mm, pueda ser tan, digamos, tan introspectiva que no permita equilibrarse en este mundo o en esta vida normal cotidiana. Ujú. Y se puede sumergir tanto en todos estos conocimientos y esa sabiduría que tiene que no le permite comprender, ¿sí? Que vivimos con otros seres que son también humanos, que existen y que debe permitirse también estar en este núcleo, ¿no? Entonces, es como sacar un poquito esta energía 7 de introspección, que sí es ir hacia adentro, pero viéndola desde este enfoque más ser humano, ¿sí? Más real, porque estamos tan metidos quizá ahorita muchos que tenemos como esta vibración de estar muy adentro, que están tan adentro que te olvidas de lo exterior, ¿no? O sea, ya la humanidad como que ruede y pase lo que pase. Entonces, esta energía nos llama a salir de ese interior, a ver este exterior
y justo aplicar todo eso que tienes ahí adentro, todos estos conocimientos, aplicarlos, empezarlos a compartir y ser más, digamos, más amoroso, más empático con los demás, ¿sí? Y eh, también nos habla de que cuando estás precisamente en esta introspección, estás tratando también temas que tienen que ver con tu sanación interna. Entonces, eh, la sanación no nada más se va a manifestar internamente, se tiene que manifestar de una manera externa, precisamente con todas las personas que convives, y si no convives, empezar a tener esta manifestación también de sanar estas relaciones internas con el exterior. Entonces, la verdad es que es una energía bien sabia porque está súper material, como de sacarte de eso interno a aquí afuera y que estés viendo todo y empieces a encontrar este equilibrio, ¿no? Este equilibrio que la verdad eh, a veces es difícil. O estás de un lado o estás del otro, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, exactamente. Creo que eso es el tema, que tendemos como a polarizar, ¿no? O Así me voy es. mucho al exterior o sabes que me guardo y ahora sí no hago nada. Pero lo que sucede, y de hecho que yo veo, ojo, en muchas personas que de alguna manera se vuelven más espirituales, se vuelven más hacia ellos, hacia su conocimiento, dejar de lado el exterior, pues es un arma de dos filos, ¿no? Porque también, pues, cuando uno está tan metido, ¿no? Eso, por experiencia, es como que estás en las nubes, no te hace falta nada, Ujú. pero en realidad luego te hace falta. Entonces ese 8 creo que es el que hay que trabajar, ¿no? Así es. Por ahí escuchaba una frase, ya ven estas frases que de repente salen millones en Facebook, que decía esto de, si no has hecho algo es porque es lo que más miedo te da. Sí. Y la verdad es que sí, o sea, muchas veces quien está en esta parte del interior, muchas veces nos da miedo eh, el concretar, el hacer, o sea, porque sabes que no necesitas nada y está bien. El tema es que estamos viviendo en, en esta, no sé cómo decirlo, pero Sí, en es esta una realidad. experiencia en donde muchos de la afuera. Entonces, por eso es que hay que equilibrar, ¿no? Sí, sí, hay que equilibrar y precisamente, fíjate que una característica importante de esta frecuencia 8 tiene que ver con el miedo, Ok. ¿sí? Con superar tus miedos y ahí encontrar como que dicen que eh, la pepita de oro, ¿sí? O sea, superaste el miedo y ahí está la pepita de oro, o sea, la beta entera Ujú. para ti, de Ok. autoconocimiento, de la parte material, y de la parte espiritual. Entonces, es así como que es una caja de Pandora esta frecuencia 8. A mí me encanta hablar de ella porque tiene un montón de cosas, ¿no? Y también es muy benéfica para todos aquellos que la tienen. Si tienen 8 y hoy es un día 8, bueno, pues es un día en que pueden hacer muchísimas cosas y y sobre todo ponerlas ahí, potencializarlas. Y bueno, pues pasamos a la cartita, ya la sacamos por ahí, que hoy Exacto, está vamos a ver linda. esta cartita. Ahí está. Y justamente es Matt, eh, y dice, sanación de la energía femenina herida. Ujú. Eh, es interesante cómo la energía femenina, aparte, bueno, que ya hemos platicado de esta energía, está muy presente actualmente por la situación planetaria. ¿Sí? Si nos damos cuenta, el planeta es el que contiene toda esta energía femenina, estamos ahí contenidos nosotros. Y mucho de los movimientos que como seres humanos nos afectan tienen que ver precisamente en trabajar con nuestra propia energía.
con esta energía femenina que tenemos, porque es más fácil por el tipo de sociedad que vivimos, manifestarte en energía masculina que en energía femenina, ¿sí? Siempre esta energía femenina como que la tenemos medio apagada, como medio baja, y no le encontramos como ese beneficio que verdaderamente nos da. Y justamente la energía femenina es la generadora, ¿sí? De todo, absolutamente todo lo que estamos pensando, sintiendo, haciendo. Ese es el motor que tenemos para poder ejecutar. Entonces, es muy buen tema este de empezar a trabajar, a sanar toda la parte femenina que puede también ver con tu linaje, ¿sí? Aceptar y sobre todo entender que digamos, todo este movimiento que genera esta energía nos va a dar mucha proyección. Necesitamos manifestar ya las cosas y dejar de guardarlas en el baúl, ¿no? Hay que empezar a manifestar, ¿sí? Hay que manifestarlas y justamente elevando esta frecuencia de energía femenina es como vamos también a poderla generar y obtener. ¿Cómo ves, Dalia? Muy bien. Oye, y aquí nada más me gustaría decir algo, porque esto que estamos hablando de la sanación de la energía femenina es para hombres y mujeres, Ajá, ¿no? O sea, porque generalmente nosotros escuchamos sanación de energía femenina o sanación femenina y como que, eso es para las mujeres, no es para todos, porque todos tenemos por igual, ¿no? Entonces, que no se nos pase esto, para los hombres, para las mujeres, igual, y hay muchas cosas que sanar para equilibrar, ¿no? así es, así es. Y bueno, pues muchas gracias, Avi. Ya nada más estamos esperando unos minutitos en los que entra Puka y ya estaremos aquí con ustedes. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí con Puka. Estamos muy contentas de tenerlo aquí. Hola, Puka. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo de diferentes partes del mundo. Y muy agradecido por esta gentil invitación que han tenido ustedes hacia mi persona. Pues muchas gracias, Puka. Gracias a ti. Y quiero comentarles un poquito de lo que hace Puka, porque fíjense que Puka es director de recursos turísticos, pero también trabaja como productor audiovisual y musical. Y obviamente en su caminar es que él ha encontrado varios guías que le han compartido la cosmovisión andina y es precisamente por lo que hoy puede dar terapias, compartir en realidad toda esta medicina ancestral, diría yo, que pues lleva a reconectar de nuevo con nuestro ser. ¿Y qué más que se haga con la música? Entonces, pues bienvenido, Puka. Y ahora sí, cuéntanos acerca, Cuéntanoslo todo. exacto, cuéntanoslo todo, porque es como que nosotros estamos un poco, vamos a decir, ignorantes acerca de todo esto que tú haces. Si bien creo que en todas las culturas hay pues una medicina ancestral, ¿no? No es como que cambie tanto de Perú a México o en otros países, porque se va, como que la base siempre es la misma, pero sí hay distintos matices. Entonces, cuéntanos, pues, qué es lo que ha sido para ti, cómo es que llegas a esto y exactamente qué es lo que haces. Sí, muy interesante eh, ese tema, porque como tú lo dices, ¿no? La música es el lenguaje universal y esto lo sabían pues, bien nuestros ancestros, lo sabían nuestros antepasados y obviamente lo aplicaban al terreno también de la salud. Pues se dieron cuenta, ¿no? Que el canto, el interpretar un instrumento o ejecutar percutivos te conectan, ¿no? Con una ancestralidad, te conectan con el ser espiritual que está dentro de nosotros, ¿no? Y ellos lo sabían muy bien, algo que nosotros ya en nuestra modernidad, en nuestro pasar conocimiento que tenemos actualmente, lo hemos dejado muy de lado, ¿no?
Entonces, esto es lo que yo me encargo bastante, en este caso, de rescatar ese conocimiento que ha estado atrás, que siempre ha estado acá también, ¿no? Porque creo que así como en países de Perú, en México también se lo vive de la misma manera, en las comidas, en los bailes, en el modo de vivir. En Perú también es muy similar y así en diferentes partes del mundo en donde aún se mantiene esta raíz. Entonces, lo que hago yo es rescatar estos instrumentos que estaban inclusive en el olvido y darles un uso terapéutico, un uso tal como lo hacían, digamos, los antiguos curanderos, ¿no? En el pasado. Hay muchos cerámicos, hay mucho pues, material no tangible, visible, que se puede ver hasta en los museos, mucha bibliografía sobre el tema, que vale la pena pues experimentarlo, especialmente para aquellas personas que están abiertas a ese conocimiento, personas que de repente están muy conectados entre sí, que practican yoga, que hacen prácticas holísticas y que especialmente guardan un respeto muy, muy especial con este tipo de prácticas. Bueno, yo nací en Perú, buena parte de mi vida la he pasado allí, pues aprendiendo con familiares míos, ¿no? Que siempre han estado conectados con este conocimiento. En Perú, pues así como en México, ¿no? El conocimiento está allí, pues ya depende de uno, ¿no? Si desea aprenderlo, aplicarlo o no. Creo que por allí parte de todo este viaje, todo este caminar, toda esta confluencia cultural, social, histórica, ¿no? Que en mi caso yo he decidido aplicar en mi vida y gracias a Dios, gracias al universo, pues ha sido todo muy congruente hasta el día de hoy. Fíjate que esto que dices es muy importante y muy interesante además porque es cierto, o sea, creo que culturalmente los dos países son muy parecidos y todos aquí tenemos esa subcultura, y digo subcultura porque en realidad son nuestras raíces y está ahí para todos, pero no necesariamente vamos ni a investigar, ni pues ni nos interesa a veces conocer nuestras raíces, ¿no? No sé, a mí en lo personal de repente me pasa que viajo y la gente me pregunta cosas que muchas veces ni yo sé, o sea, eso me hace ponerme a estudiar, eso innegablemente, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo es que nosotros nos interesamos muchas veces por otras cosas y no por lo verdaderamente real, que es toda esa sabiduría ancestral? Y mismo lo que hablabas de la música, ¿no? Aquí en México, pues se utilizan mucho las ocarinas, los ayoyotes, y yo creo que todo mundo los ha visto en algún momento. Pero ¿para qué sirven y qué es lo que hacen, ¿no? Esos sonidos, ¿a dónde llegan? Creo que pocos lo saben, ¿no? Entonces, pues es muy interesante. Sí, es cierto como dices. Bueno, como te comenté hace un ratito, en cerámicas, en dibujos, se muestra mucho sobre el uso, ¿no? De estos instrumentos prehispánicos antes de la llegada de los españoles, ¿no? Muchísimos de ellos se utilizaban exclusivamente en rituales, en ofrendas, en ceremonias de diversa índole. Ya, muy pocas veces eran utilizados de una manera, pues digamos, meramente lúdica, ¿no? Siempre había un trasfondo de por medio. Sin ir lejos, acá en el Museo de Antropología de la Historia, de Antropología de la Ciudad de México, hay un área muy especial en donde, justo en el área central del museo, donde hay unas ofrendas para el dios de la música. Y hay varios instrumentos, ocarinas, flautas, despedazadas, ¿no? De las personas que han tocado esos instrumentos y de las personas que, bueno, han hecho ofrendas a la música, porque acá también tienen esa misma cultura, han tenido esa cultura también de conectarse mediante los instrumentos, con o sin el uso de plantas enteógenas, porque como te dije antes, pues sabían el poder de la música, ¿no? Sabían el poder de la vibración que fluía por el cuerpo, en ese 65% de masa de contenido líquido que nuestro cuerpo alberga. Y pues el líquido resuena, vibra con las frecuencias que despiden los instrumentos. Es así que diferentes instrumentos pueden generar diferentes emociones en el usuario, en la persona, en el paciente. Y en base a eso puedes descargar emociones diversas.
Es así como la gente en el pasado trabajaba, ¿no? Si había de repente que mover un poco de energía, de miedo, pues había una música muy específica para eso, ¿no? Pues tambores o instrumentos afinados de una manera muy particular para sacar ese miedo, para sacar, entrar en trance al paciente o al público que haya estado en esa área, ¿no? En el caso de ceremonias. Pues si había que generar un sentimiento de felicidad, alegría, jolgorio, baile, pues tocaban otro tipo de música y pues la gente entre de repente compartir una ofrenda o beber o comer algo, ¿no? Se inmiscuían en esa danza, en ese compartir tan lindo que existía en el pasado y que al día de hoy pues no lo vemos de una manera muy similar como antes, con ese respeto, con esa conexión entre uno mismo, la naturaleza y el universo que existe a nuestro alrededor. Ok, maravilloso. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cuáles son los instrumentos que utilizas tú en tu terapia y para qué sirven, ¿no? Cada uno de estos instrumentos, para qué servirían? Yo personalmente utilizo instrumentos que son copias muy bien hechas de instrumentos encontrados en áreas arqueológicas, instrumentos que datan de más o menos 1800 años atrás, aproximadamente, de diversas culturas. En este caso tengo una flauta, una antara Nazca. Ustedes conocen las líneas de Nazca, esas líneas gigantes que solo pueden ser vistas desde el cielo. Pues estos pobladores, esta cultura, tenía también mucho carácter ritual. Existía un centro ceremonial llamado Cahuachi. Y en ese centro ceremonial se encontraron flautas de pan como esta, de diversos tamaños, desde algunas de 10, 12 centímetros hasta algunas muy grandes, de 1,20 m. Entonces, estos instrumentos se tocaban en tropa, no se tocaba solo uno, se tocaban entre varios, entre unas 10, 15 personas, para generar un efecto vibratorio poderoso y hacer que los mismos músicos y las personas alrededor, las personas a la redonda, pues sientan esa vibración y se conecten con la energía, en este caso, de los seres, de los dioses que ellos adoraban. Eso ha sido encontrado en el Centro Arqueológico Ceremonial de Cahuachi, en Nazca. Ok. Pues bien, este instrumento es una copia fiel con la misma afinación que tenían esos instrumentos. Obviamente que tocado en grupo, la vibración es muy poderosa. Yo mismo lo he sentido, porque hay prácticas que han sobrevivido el día de hoy y se hacen de la misma manera, tocando flautas de pan en tropa. Y el sentimiento es una vibración muy poderosa aquí concentrada en el corazón. Muy fuerte. Obviamente también en el cuerpo, alrededor de todo el cuerpo, pero es que se siente aquí. Y puedes, para las personas que están relacionadas a prácticas de yoga, meditación, es muy poderosa esa terapia. O Y sea pues que así. esto nos daría como la fuerza. La fuerza, el énfasis, en este caso, para intencionarlo y dirigirnos hacia la fuente universal que se encuentra allí. Sientes una conexión con lo que nosotros llamamos meramente y vagamente Dios, ¿no? Pero ese Dios, pues, no es exclusividad de una sola cultura, ¿no? Pues si puedes llamarlo Alá en Asia Menor, puedes llamarlo, pues, Krishna, puedes llamarlo el Buda, puedes llamarlo, pues, Quetzalcóatl, puedes llamarlo, pues, Huiracocha, el Gran Espíritu. Todas las entidades, pues, van a una sola fuente, ¿no? Son la manifestación de una sola idea que los diferentes pueblos, pues, desarrollaron mediante su cultura, mediante sus creencias, y en este caso, pues, tenían la posibilidad de conectarse con esa fuente, pues, mediante el uso de. Son instrumentos en algunas otras regiones con el uso de enteógenos también, como el conocido San Pedro, que es como el peyote, como el jicuri aquí en México. Es una plantita, un cactus que también contiene mescalina en Perú. Ok. ¿Nos vas a tocar algo con la flauta?
Para escuchar. Es una copia exacta de un instrumento encontrado allí en Cahuachi, idéntico. Es una copia idéntica. Aquí le he puesto un pequeño afinador porque tiene unas notas muy particulares. No suena como una afinación estándar de hoy en día, que es quizás este instrumento que tengo aquí a la mano. Esta es una antara, pues, si bien de carrizo, ya con una afinación moderna. No suena muy extraño, ¿no? Tiene un la, si, do, re, mi, fa, sol. Para los entendidos en la música, pues está en orden, ¿no? En el orden occidental. Pero cuando escuchamos ese instrumento nos damos cuenta que tiene una afinación totalmente particular, única en su género. Y es una afinación como para dar momentos de miedo, momentos muy profundos dentro del usuario. No es una afinación como esta, que es una afinación humana, es una afinación que los Nazca desarrollaron en relación a los fines ceremoniales a los que ellos aspiraban llegar. Bueno, más o menos, yo siempre cuando interpreto una canción trato de imaginarme cómo habrán tocado esas personas hace 1800 años este instrumento que tengo aquí en las manos, hecho de barro, tierra, aire, fuego y agua, ¿no? Un instrumento muy sagrado que contiene los 4 elementos. Como decimos en nuestra cultura, el fuego es el nina, el viento es el taita guaira, la tierra, la calpa, ¿no? Calpamama, y el agua, ¿no? De Yapamama. Pues más o menos suena así este instrumento. Wow. Muy lindo. Y así como suena ese instrumento muy particular, muy único, la antara nazca, es un instrumento muy de conexión, te conecta muchísimo, además, tocándolo un rato, yo personalmente empiezo a tener una vibración dentro de aquí, de esta área, llegando casi al área pineal, y, y genera un efecto muy parecido a una planta medicinal llamada rapé. El efecto es muy, Sí. para los entendidos, Ok, una vibración muy parecida. muy bien. Wow. Oye, ¿y qué otros instrumentos? Cuéntanos. Pues mira, curiosamente de Perú tengo esta flauta. Es una flauta muy particular. Se llama flauta chincha. Pertenece a la cultura chincha, una cultura costera que fueron los más grandes navegantes del antiguo Perú. Y pues ellos en sus rituales utilizaron, en sus funerales, utilizaron estas flautas. Se han encontrado en entierros, flautas muy similares, lo que indica que era utilizado para ceremonias fúnebres. Ok. Bueno, tiene un pico muy particular y para los entendidos
se toca muy similar a un shakuhachi japonés, a una flauta japonesa muy particular. Es un instrumento muy, muy interesante y el sonido es muy lúgubre, muy tenebroso, muy profundo. A pesar que es un instrumento pequeñito, más o menos vamos a hacerlo sonar. Esa es la flauta chincha, que en las terapias tiene un efecto muy, entra muchísimo, así como entra el sonido es muy profundo de por sí, de igual manera entra en las profundidades, en esos mares a veces intrincados del usuario, de los pacientes, y generalmente a las personas les da un momento de entrar así en unos espasmos muy como de muerte, muy lúgubres, muy oscuros, pero que a la vez son sanadores, porque uno no puede ver la luz si no ha pasado primero por cierto grado de oscuridad. No se aprecia de una manera igual, pues ambas partes, como nuestros ancestros, nuestros ancestros lo practicaban, eran parte fundamental de la vida, pues tener vida, tener muerte, hacer morir lo que no necesitamos para hacer revivir, renacer con nuevos ojos, con nueva vida, con nueva energía aquí, en esta tierra. Sí, sí es cierto, porque obviamente te contacta, no sé cómo lo sentiste tú, Avivi, pero es como No te voy a decir que vi porque voy a volverlo. que llega, exacto, como muy profundo, y yo empecé como igual hasta sentir como un poco de nostalgia, ¿no? Creo que es algo muy liberador, o sea, ya cuando estás, guiándolo en una sesión, me imagino que esto debe ser muy liberador, porque primero te contactas con eso y de repente, bueno, puedes ya ver, como tú dices, hacia la luz. Siempre te conecta, ¿no? Con los sentimientos, con las emociones, a veces muy, muy a flor de piel, muy ya, muy tangibles, como que también algunas que son bastante invisibles, que están muy adentro de uno, ¿no? Y estos instrumentos, pues, así como lo hacían en el pasado, pues ayudaban, ¿no? A sacar cosas, y sacar cosas, y sacar más cosas de lo que está adentro. Por eso que a mí personalmente me gusta aplicar eso, porque si ellos lo utilizaron, tenía una razón, un propósito, ¿no? Como decía, ellos no lo hacían pues de mera gana o de una manera lúdica, siempre había un propósito, y eso es lo bonito que yo rescato, ¿no? De ese mensaje Claro, claro. que nos han legado. Ok, perfecto. Además que te identifica más como que con tu propia esencia, ¿no? Eso es lo que yo percibo así en todas las notas, como que te lleva a, como dices tú, a tu centro, pero sobre todo a tu esencia misma, que muchas veces eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Que nos hemos olvidado de nosotros, de nuestra esencia, de las cosas tan simples y tan vanas, ¿no? Es muy cierto, es valioso, de pronto, es valioso recordar, mejor, yo diría recordar, porque lo tenemos olvidado, todos lo tenemos aquí, hasta en nuestro código genético está eso. Olvidamos lo bonito, lo liberador que puede ser el simple hecho, ¿no? De mirar la naturaleza, el simple hecho de ver cómo van las olas libres, ¿no? El simple hecho de repente de caminar por una playa,
en medio de la nada y sentir que somos tan pequeñitos. O el hecho de repente caminar por las cimas de los Andes, de las montañas, y ver que somos parte de todo esto y que estamos pues llamados a, a unirnos, a ser parte de este compartir, de esta liberación y de reconocer el mensaje que, bueno, siempre todos los días la naturaleza nos está dando, siempre hay un mensaje, siempre nos están dando y eso lo apreciamos mucho. Digo, Y bueno, me gustaría saber cómo esta parte, porque yo creo que hemos platicado algunas veces poca, pero tú eres músico estudiado, ¿no? Inclusive yo sé que hasta ganaste premios en tu país haciendo esto del charango y demás, que bueno, nosotros a lo mejor somos muy ignorantes, no sabemos qué es eso, eh, y cómo se relaciona, o sea, ¿cómo un músico llega a apreciar toda esta esencia? Porque llegas desde estudiar hasta esta esencia, o sea, ¿qué procesos tuviste que pasar como personales o cómo llegaste a toda esta música, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido ahí el caminar de ser músico a lo que haces actualmente? bueno, en realidad, Sigue siendo músico, pero diferente. en realidad yo he vivido con todo esto desde que tengo uso de razón, la verdad. No, no son cosas nuevas para mí, no son conceptos nuevos, no son conceptos que no haya conocido y los haya encontrado en un momento determinado. Porque yo creo que empecé a hacer música a los 10 años de edad, pero yo desde chico siempre, mis papás y mis abuelos me inculcaron a escuchar música tradicional de mi país. Y de por sí ya hay algo, ¿no? Que me hicieron de repente ya sacar muchas cosas, ¿no? De repente había un fin de semana, ¿no? Yo tenía 4 o 5 años, ¿no? Aún me acuerdo, y de repente mi abuela ponía pues, música tradicional de la tierra de donde es ella, ¿no? Ella es de los Andes, de la montaña. Me ponía su música, ponía en quechua, ¿no? En nuestro idioma nativo, en nuestro idioma original, el quechua. Y ya de por sí, ya escuchas y ya sientes, ¿no? A mí al menos me conectó muchísimo eso, ¿no? ¿Quién soy? Con mi identidad, es que soy de aquí, mi raíz está allá, con mis abuelos. Si comíamos comida tradicional, obviamente hacíamos una pequeña ofrenda, ofrendamos a la tierra, porque primero se brinda con un líquido, y estás tomando digamos, la chicha de jora, que tomamos mucho en nuestro país, que es el equivalente al pulque aquí en México. Pues que se hace, primero se brinda al sol, se brinda a esta tierra, y se brinda a la Pachamama con un poquito, esparciendo un poquito de líquido en la tierra. Y luego de eso recién podemos tomar. Y como prácticas muy así, muy culturales que no es solo exclusividad de mi familia, ¿no? Sino de muchas en nuestro país. Pues hay chicos, como tú dices, ¿no? Que ven eso como cosa de locos, ¿no? Pues a mí nunca me pareció eso, me pareció muy congruente, ¿no? Así estamos en este planeta, siempre sentí que, oh, yo soy un invasor acá, ¿no? No, estamos acá en la Tierra para sostenerla, no para maltratarla. Pues me dio mucho sentido esto con la música que escuchaba. En el colegio me enseñaron a tocar instrumentos andinos, instrumentos de nuestras raíces. Tuve ese privilegio de conectarme, porque no todos los colegios lo hacen. No todos, pero varios en Perú, muchos se practican instrumentos andinos, ¿no? Como las flautas, las zampoñas, y con eso ya, pues, seguí conectándome con mi identidad, seguí conectándome al final conmigo mismo, porque sí, yo recuerdo la primera vez que toqué un instrumento de estos, a mí me llenó de placer inimaginable dentro de mí. Este fue el primer instrumento que toqué, las santaras, las flautas de pan peruanas, que me llenó muchísimo. O sea, dije, esto es lo mío, esto me siento, me vibra, ya de por sí es una terapia, ¿no? O sea, de por sí ya es terapéutico, de por sí ya te conecta, de por sí ya tienes identidad conmigo. Por eso que te digo que estas prácticas a mí no me parecen, no me es nada nuevo, son cosas que yo ya las he vivido desde la infancia. Y obviamente eso me ha ayudado, ¿no? A explorar un poco más, a indagar en este caso un poco más en los instrumentos prehispánicos, que estos sí no son tan conocidos en mi país, inclusive. Muy poquísimas personas los conocen o los usan, especialmente aquellos que son terapeutas, ¿no? En diferentes áreas, no solo en la música. Y ello me ha ayudado a entender, a aplicarlo primero en mí mismo, durante mi vida, durante mi caminar, y luego, pues, aplicarlo a otras personas, ¿no?
Ya posteriormente, obviamente, con el estudio de la música, que es una herramienta importante, hay que saber, yo creo que hay que saber música, definitivamente, para poder aplicar esto, ¿no? Y pues lo que tocaban en el pasado no era gente empírica, era gente también que también se dedicaba a la música, eran músicos reales, ¿no? Músicos experimentados, músicos buenos, no era cualquier persona que se ponía a tocar, era también gente preparada, y esos documentos se encuentran en las crónicas que mencionan los españoles, que había una casta especial de personas especializadas en el área de terapia musical. O sea, había mujeres también curanderas o mujeres en los ayahuasis, en el templo de las Vírgenes del Sol, que también se dedicaban exclusivamente a aprender música. Tenían obviamente talento, la capacidad para explotar la música a otros niveles. Pues yo prácticamente estoy haciendo lo mismo. O sea, yo soy músico, pero al tener esa capacidad, obviamente puedo andar mucho más. De repente una persona que de repente ayer vio el instrumento y se le corrió, pues, tocarlo un poquito. Y, sí, es que como todo, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Como todo, como hay doctores que se profesionalizan, ¿no? Hay gente que recién está estudiando un poquito de medicina y obviamente que el caminar es muy diferente. Algo muy similar en esto. Como en todo campo. Claro, claro. Pues muy bien, Puka. Se me hace muy, muy interesante todo esto que dices y que sí es cierto. O sea, las personas cuando ya saben, no es como hoy me desperté y quiero tocar la flauta, ¿no? No, hoy, o sea, llevo un caminar es que me hace poder tocarla y darle el uso adecuado. Porque también eso, o sea, tú en estos momentos creo que le estás dando el uso adecuado a los instrumentos, ¿no? Para que puedan liberar otros seres y que eso pues se me hace como muy, muy lindo. No sé si nos quieres comentar algo más ya. No, todavía nos queda, estoy viendo ahí cuánto tiempo nos queda. ¿Cuánto tiempo tenemos? Exacto, Pero, pero a mí me queda la pregunta todavía de qué es charango. El charango es un cordófono sudamericano de 5 cuerdas. Es un instrumento ya moderno, no es un instrumento hispánico en este caso, pero que igual también lo utilizo como terapia. Está muy ligado al instrumento, perdón, al elemento agua, al yacu. Entonces, este instrumento ya el hombre andino lo adoptó de los españoles. Lo Ah, adoptó ok. en buena parte, no es un instrumento, digamos, netamente pues tradicional, ya es una fusión, es un mestizaje, ¿no? Con lo que corresponde al conocimiento de lotería que trajeron los españoles, que el hombre indígena pues lo aplicó a sus danzas, algunos cantos ancestrales, de los cuales lastimeramente no hay muchos vestigios, más en el área de las danzas. O sea, como que es Donde estoy yo, folclore de... voy a ver si lo saco. Está un poco guardado ese instrumento. para conocerlo. Suena bonito. Es como una jarana, creo que le dicen jarana aquí en México o mosquito. Ujú. Okay. Una jarana, pero sin ser una jarana porque evoca mucho al agua por dos modos de tocar. Por el modo de acompañar el instrumento que te evoca, durante las ceremonias, pues se evoca la cascada. Una cascadita de agua. Y luego también evoca las gotas de agua cayendo en un estanque, en un lago, en un pequeño pozo, en un pequeño manantial. Es un instrumento muy, muy sanador, muy liberador, que limpia. Es un instrumento utilizado mucho para la limpia. Y curiosamente, pues cuando se le bautiza al charango,
se lleva el instrumento a una fuente de agua, sea un río, un manantial, una playa, una cascada, un riachuelo, alguna fuente de agua cercana y se le deja el instrumento por la noche. Cosa que se tiene la creencia que las sirenas, las hadas vienen a bendecir al instrumento y afinarlo para que suene mejor. Pues el dueño viene al día siguiente, después de dejar el instrumento ahí solito, en medio pues, del campo y en medio del riachuelo, a la orilla, lo recoge, lo viene a traerlo nuevo y supuestamente suena mucho mejor, ya con la bendición del agua, de la madre del agua. Pues es una costumbre que hasta el día de hoy se mantiene muchísimo en la zona sur del Perú, que es donde se practica y se ejecuta muchísimo este instrumento. Ok, pues yo no lo conocía. Bueno, lo había escuchado, pero no sabía nada de esto. Muy interesante. Y bueno, pues otra de las cosas es que Puca está ahorita aquí en México. Entonces, pues, no sé, vamos a ver si por ahí después también nos puede dar un concierto para aquí, para Pláticas en Conciencia, que estaría genial. Ya para como ir uniendo todos los instrumentos, pero ahí estoy viendo que tienes otro instrumento, Puca, ahí estoy viendo, ¿eh? Estoy tratando de ver Sí, ahí qué traes. una chungana. ¿Una qué? Una, una maraca es una maraquita, pues, del Amazonas, una Chungana. chungana. Porque se utiliza también, ¿no? Para ceremonias, esta es exclusiva para ceremonias de ayahuasca, de plantas enteógenas, y en donde se recitan, pues, cantos, en donde se repiten frases para inducir el trance en el usuario, en la persona que en este caso ingiere un brebaje, y en lo cual es importante tener un guía facilitador o digamos, ¿no? Una persona que mantenga estable el estado de la persona. Sí, claro. Claro. Fíjate que esto que comentas es muy importante, que exacto, o sea, nosotros nos acerquemos con personas que realmente puedan llevar el rito como tal, porque luego si no, por eso se va desvirtuando una información que es ancestral, que lleva una gran sabiduría y después eso se hace como, ¿no? Como que se va perdiendo algunas cosas. Entonces, esto que comentas es muy importante, Es ¿no? muy importante, especialmente en este tipo de ceremonias en donde a veces hay gente que pues pone una música o un playlist en una computadora y durante toda la noche y en realidad se pierde el sentido, ¿no? Cuando en realidad Claro. uno tiene que, pues digamos, ¿no? Invocar los cantos, invocar pues ese poder, esa intención que existe en el universo y pues empezar de la manera ritual en cómo se hace también en esas regiones del Amazonas. Muy Claro. importante, como en cualquier práctica, ¿no? Como también acá se hace en el jicuri, en el peyote también se hace algo muy similar y en diferentes prácticas de este tipo, ¿no? Con el uso de enteógenos. Oye, y entonces en este caso, volviendo a tu instrumento, ¿para qué nos serviría esa maraca? No sé, ¿tiene un nombre? ¿Cuál es el nombre, perdón? Chungana, es una Claro, chungana amazónica. esta Sí. chungana, ¿para qué nos serviría? ¿Qué es lo que resuena en nosotros? Porque decías, es para abrir el timo, ¿no? Así es la ceremonia, pero para eso sirve, entre otras cosas. Esta sí, exclusivamente, esta sí es una chungana especial de ceremonias de medicina ancestral. Y sí sirve para eso, para empezar a abrir el espacio, liberando la energía por medio del sonido. El sonido de este sonido se libera. Es bastante fresco. Cuando uno está en trance y se conecta bien, pues empieza a sentirlo y luego se empieza a hacer la invocación de los cantos. Se invoca al poder de las plantas que se está ingiriendo o las plantas que se ha dietado, ¿no? En el caso de algunas personas, ¿no? Más o menos. Tira país, ay bundai manto ay mare. Tira país, ay bundai manto ay mare.
Ok. Obviamente el rezo toma mucho más tiempo, se invocan diferentes plantas y el rezo dura más o menos unos 15, 20 minutos dependiendo de cómo vaya el trance del usuario. Importante que la persona que esté dirigiendo sepa también de música. Como decimos nosotros, el 50% de una ceremonia de estas requiere tener habilidades musicales, porque uno puede, cuando mejor instruido estés en esa área, puedes enfocar más la energía, puedes mover más la energía, puedes dar más beneficios al usuario. Y bueno, cuando la persona también no está preparada en ese ámbito, puedes hasta destruirle el trance a la persona que haya ingerido esa bebida. Y casos de esos hay muchísimos, hay muchísimos. Por eso, en mi caso, yo mismo le he sentido, yo mismo le he aprendido, yo mismo he tenido que experimentarlo y yo mismo pues aplico todo eso en las personas que participan, ¿no?, en estas sesiones conmigo. Claro. Ok, pues muchísimas gracias, Puka, por toda esta información que nos traes, por los instrumentos, por tu música, por los rezos, porque ha sido muy, muy enriquecedor. Y pues me gustaría que nos dijeras dónde te encuentran, cómo te contactan, para que si alguien, pues eso, quiere tener una sesión contigo, ¿cómo sería la forma de contactarte? Bueno, yo estoy aquí en Ciudad de México, estoy en el mismo centro de la Ciudad de México, curiosamente estoy cerca del área de Monumento a la Revolución, un área muy linda, gracias a Dios, a quienes han hecho posible que yo esté acá. Por el tema de la situación que estamos pasando, estoy aquí en México, no puedo regresar a Perú, pero seguimos con las actividades, seguimos con estas sesiones de sonoterapia y sanación, seguimos porque hay mucha gente que lo necesita y gracias a Dios, pues cada semana, a pesar de esta situación, hemos seguido en actividad. Pues lo que se trata ahora eh, no es llenarnos con la energía del miedo, sino más bien liberar todo eso, liberar toda esa información que nos llega, que ya satura, ¿no? Satura el espíritu, satura el cuerpo. Pues tenemos que mantener el ánimo, la energía, para así también fortalecer nuestro sistema inmune. Bueno, yo Claro. creo que por quedar aquí en México todavía, pues un tiempo más, gracias a Dios hemos tenido una bonita recepción durante todos estos 2 meses que ya estoy aquí en México. Para que las personas que desean contactarme, desean comunicarse conmigo para las terapias, pueden hacerlo al número en WhatsApp más 51 9918 11180. Me encuentran en el YouTube como Puka Red, Puka espacio RL, y también me encuentran en las redes sociales en el Facebook como Puka Medicina, Puka espacio Medicina. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por darse ese esfuerzo para hacer también esta transmisión, muy agradecido de verdad, y para las personas que deseen comunicarse conmigo, pues estoy totalmente abierto a escucharlos. Pues muchísimas Gracias, gracias. Puka. Muchas gracias, Puka. Y pues con esto ya ahora sí estamos terminando. Mañana no se pierdan el programa porque vamos a ver cómo podemos armonizar nuestra casa por medio del Feng Shui. Así es que no se lo pierdan. Hasta luego, Bueno, chicos. Gracias gracias, por Puka. todo. Nos vemos. Muchas gracias.